Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación. Empezamos, no sé, con preguntas o empezamos a hablar un poco del tema que nos convoca hoy, que en particular para mí es un tema muy importante, como es la vacunación. Y en principio me gustaría empezar la charla hablando de las enfermedades prevalentes o prevenibles que cuentan hoy en día con una herramienta que es fundamental, que son las vacunas. Y estamos hablando de enfermedades, entre algunas, por nombrarlas, como la difteria, como el tétanos, la coqueluche tos convulsa, la poliomielitis, hepatitis B, hepatitis A, Haemophilus influenzae tipo B, que ha bajado muchísimo la tasa de meningitis por esta bacteria, poliomielitis, neumococo, agente de las neumonías de la comunidad, meningococo, una bacteria que produce una meningitis muy grave, sarampión, rubiola, parotiditis, varicela, enfermedades como las producidas por el virus del papiloma humano, rotavirus, la gripe y la BCG, que previene las formas graves de tuberculosis, fiebre amarilla, rabia y recientemente las vacunas contra la enfermedad COVID-19. Como ustedes pueden ver, son muchas las enfermedades inmunoprevenibles que cuentan con vacunas que son seguras y son eficaces. Ahora bien, la experiencia de las vacunas en el mundo y data de más de 200 años de aplicación. La primera vacuna que se produjo en el curso de la humanidad fue la ideada por Edward Jenner en 1798. Y a partir de allí empezaron esas técnicas a ser cada vez más, digamos, estudiadas, y al día de hoy contamos con una gran cantidad de vacunas donde se logra la prevención de muchas de estas enfermedades que he mencionado anteriormente. Para ello, para que todo esto funcione en cuanto a la aplicación de las vacunas, siempre se debe contar con un programa de vacunación que establezca una estrategia preventiva que desde luego va a ser beneficiosa y fundamentalmente costo efectiva. Y además es una de las medidas de salud pública más importantes que ha salvado en el curso de la humanidad muchas vidas. Por supuesto que vamos a lograr esta efectividad cuando se logre una vacunación sistemática, o sea, que se vacunen la mayor cantidad de población susceptible, y esta estrategia de vacunación solamente puede ser garantizada a través de la financiación pública. Y esto es muy importante. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud nos advierte que 4 millones de niños viven o se salvan por año con la vacunación infantil. De manera que es una inversión, no es un gasto, y esto nos permite erradicar este tipo de infecciones sin y evitando todas las complicaciones que esto representa. Por suerte, en nuestro país tenemos un calendario de vacunación que incluye 18 vacunas. Nuestro calendario es gratuito y obligatorio. Y esto no es, digamos, ninguna situación perjudicial para nuestra comunidad, sino que al contrario, el hecho de que sea obligatorio garantiza de alguna manera, previene una serie de infecciones que son evitables. El calendario a lo largo de los años, esto comenzó en 1970 y pico, fue al principio, contaba con 5 o 6 vacunas, pero se fueron incorporando en el transcurso de los años
a través de la información científica, nuevas vacunas, así como también nuevas técnicas, digamos, digamos, que está haciendo la investigación científica, y de hecho, en este momento nosotros contamos con todo este caudal. Esto se actualiza periódicamente. Y además, nuestro país cuenta con una ley, la última ley sancionada fue del 12 de diciembre del 2018, que es la 27.491, que en su artículo segundo establece que la vacunación es una estrategia de salud pública preventiva y altamente efectiva. O sea, que es un bien social. O sea, que es un derecho, especialmente el derecho que tienen los niños a ser protegidos de estas enfermedades que son prevenibles. También establece la ley el concepto de gratuidad, el concepto de accesibilidad y también la equidad social para todas las etapas de la vida. Si ustedes observan el calendario de vacunación que tiene nuestro país, van a observar que tenemos las vacunas infantiles, las vacunas de la primera infancia, las vacunas de adolescentes, de jóvenes, de adultos, adultos mayores, embarazadas, y, digamos, contempla todas las etapas de la vida. La obligatoriedad, situación que en este momento complica un poco las decisiones personales, está dirigida a que todos los habitantes tienen la obligación de aplicarse las vacunas. Y esto tiene un fin no solamente de protección individual, sino que también implica un cuidado y un alcance colectivo. O sea que no solamente es para nuestro cuerpo, sino también para la salud de la población. O sea que esta decisión de vacunarse aumenta la prevalencia de la salud pública sobre la salud particular. Por supuesto que para que esto se cumpla y tenga éxito, tenemos que tener la disponibilidad de las vacunas y los servicios de vacunación que sean accesibles. ¿Qué quiero decir con esto? Que tengan un horario que les permita a los padres o tutores de los niños poder concurrir. La disponibilidad de las vacunas tiene que estar siempre presente y además tiene que contar con la participación de todos los integrantes del sector de salud. Y yo aquí agregaría otro ítem que es, no solamente los integrantes del equipo de salud tenemos que participar de la promoción de las vacunas, sino que también los educadores, porque los educadores tienen un rol muy importante y contacto permanente con los padres y además con los niños, o sea, educar a los niños en esta conducta del cuidado, y no solamente del cuidado individual, sino también del cuidado colectivo. O sea que, en mi opinión, no vacunar a un hijo es exponerlo a contraer enfermedades graves, transmisibles y potencialmente mortales, como ocurrió con el brote de sarampión en el año pasado, en el 2025, y también con los casos de tos convulsa o coqueluche, que registrados también en el mismo año. Para el equipo de salud, sarampión y coqueluche eran enfermedades olvidadas, no teníamos prácticamente casos. Sin embargo, hubo casos de sarampión y hubo, lamentablemente, 7 niños menores de 2 años fallecidos, con 700 casos de infección por coqueluche comprobados, o sea, confirmados. Traigo esta mención y además quiero hacer hincapié en que estamos en una situación difícil y problemática.
El Ministerio de Salud de la Nación, en noviembre del 2025, publicó datos que son muy preocupantes y enciende una luz roja de peligro, porque nos está evidenciando que la disminución de la vacunación en niños y adolescentes está aumentando. Hay determinadas vacunas en el calendario que se consideran como vacunas marcadoras de las tasas o de las cantidades de vacunas aplicadas. Y estas vacunas son las que se monitorean permanentemente para ver la tasa de cobertura que tiene la población en sí. Nosotros sabemos que para que una población tenga protección colectiva, se deben alcanzar tasas de vacunación de más del 90%. Con eso garantizamos el concepto que habíamos escuchado mucho durante la pandemia, que es la inmunidad de rebaño, que significa la inmunidad colectiva. Entonces, cuando esas tasas de vacunación descienden, la población está en riesgo y esa inmunidad de rebaño se pierde. Bueno, la cuestión es que se encontró que vacunas como la antipoliomielítica, que se ha demostrado que es una vacuna segura y eficaz contra esta enfermedad tan terrible, ha descendido, o sea, su cobertura, su tasa de cobertura es de 47,6%. Y la vacuna triple viral, que incluye esa protección contra sarampión, rubiola y paperas, que se aplica a los 12 meses de vida, también la segunda dosis que debe ser aplicada al ingreso escolar entre los 5 y los 6 años, ha también decaído al 46,7%. Acá viene hecho una pregunta que dice, ¿por qué es tan importante vacunarse incluso cuando algunas enfermedades son desaparecidas, entre comillas, como dijo la de poliomielitis? Bueno, agradezco mucho esta pregunta, porque lo que ocurre es que los agentes causales de estas enfermedades infecciosas no desaparecen totalmente. En la medida en que haya huéspedes susceptibles, quiere decir alguna persona que no esté protegida, estos gérmenes van a hacer la infección y de ahí van a infectar, como son altamente transmisibles, a otras personas que estén en la misma situación. Y fíjense que nosotros habíamos hablado antes de enfermedades como sarampión y tos convulsa que eran olvidadas. Es cierto, porque durante muchísimos años, o poliomielitis, durante muchos años no teníamos casos nuevos. Pero esto no quiere decir que estos gérmenes no estén. Están, pero no van a atacar a la población en la medida que la población esté con los anticuerpos protectores provistos por las vacunas. Entonces, la importancia de mantener este nivel de vacunación en tasas altas nos garantiza que estas enfermedades olvidadas sigan siendo olvidadas, porque en realidad el sarampión, que lo era, volvió con un brote, y la tos convulsa, que hacía muchos años que no teníamos casos, volvió con estos datos tan terribles. Entonces, no cabe duda de que no es un olvido. Los gérmenes no se olvidan de nosotros. Si nosotros se lo permitimos, van a seguir haciendo su potencial vital, que es sobrevivir. Pero bueno, tenemos herramientas desde la salud pública para impedirlo. Y esto implica cumplir sencillamente con el calendario de vacunación obligatorio y gratuito que cuenta nuestro país en todo el territorio, porque contamos digamos, centros de salud comunitarios y también hospitales públicos donde se dan las vacunas en forma gratuita, y esto está a lo largo y ancho de todo nuestro país. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Ay, pero son las contestó. Oh, bien. Entonces, siguiendo con esto de la disminución de las tasas, y ahí está el peligro de que estas
enfermedades inmunoprevenibles resurjan y se presenten casos de infección, vamos viendo, analizando los datos, que por ejemplo la triple viral, que contiene sarampión, rubiola y parotiditis, viene bajando en los últimos tiempos esta tasa. Por ejemplo, en el 2024 el porcentaje de cobertura para la primera dosis, que como les dije antes es a los 12 meses, era de 83,2%. Pero acá nos encontramos con un dato que es muy interesante y preocupante. La segunda dosis, que se debe dar entre los 5 y los 6 años al ingreso escolar, allí bajó la tasa de cobertura al 46,7%. O sea, que bajó 38 puntos la tasa de vacunación entre el 2019 y el 2024. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, explica que el descenso de las coberturas de vacunación en la Argentina se está produciendo desde los últimos 15 años. Entonces, esto no nos ocurría antes. Nuestro país era pionero en tasas de vacunación y cantidad de vacunas gratuitas y obligatorias en toda Latinoamérica. Bueno, evidentemente esto lo hemos perdido. Y estas enfermedades inmunoprevenibles en algunos casos pueden cursar como enfermedades leves y queda como una situación más en la historia de la vida de cada uno. Pero en otros casos requiere hospitalización. Y lo que es grave es que dejan algunas secuelas. Y esas secuelas son a largo plazo y pueden ser definitivas. Y en el peor de los casos pueden llevar al fallecimiento. ¿Por qué algunas personas vacunadas a veces se suelen enfermar igual? Bien, muy interesante la pregunta. A ver, la vacuna nos provee, según nuestro sistema inmune, que obviamente está funcionando todo el tiempo, una cierta cantidad de anticuerpos. En algunas vacunas, la cantidad de anticuerpos van disminuyendo con los años. De ahí el concepto de el refuerzo. Cuando se da un refuerzo, la cantidad de anticuerpos que se forman en el sistema inmune es más cantidad y mucho más rápido. Y esta es la ventaja del refuerzo. Por eso es preocupante que las tasas de cobertura del refuerzo estén bajando. Porque quiere decir que esos individuos que se les fue bajando la cantidad de anticuerpos son susceptibles a adquirir la enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que nos proveen las vacunas? Y esto se hablaba mucho cuando fue la pandemia. Que nos garantizan de alguna manera las vacunas con la producción de los anticuerpos en nuestro sistema inmune, que las formas infecciosas no son tan graves. El caso concreto es el de la vacuna BCG. La vacuna BCG, que se tiene que dar en el primer mes de vida, garantiza evitar las formas graves de la tuberculosis, pero sí, en este caso no nos garantiza que aun teniendo la BCG podamos tener y desarrollar en el curso de la vida una infección por tuberculosis, pero sí las formas graves. Entonces pueden descender esos anticuerpos, por eso hay que estar atento a los refuerzos, y también tener una conducta que esté orientada al refuerzo de nuestro sistema inmune. Nuestro sistema inmune es un órgano maravilloso que nos está protegiendo todo el tiempo de los avatares y de las infecciones y de todos los gérmenes que permanentemente nos están rodeando. Entonces, adquirir hábitos de vida que refuercen ese sistema inmune. ¿Cómo? Bueno, los hábitos higiénicos y dietéticos que todos conocemos, dormir bien, alimentarnos adecuadamente y con productos naturales, hacer ejercicio físico, estar contentos y tratar de tener una vida amigable en la medida de lo posible. Todo esto contribuye a ese confort, a que se refuerce esa potencia que tiene nuestro sistema inmune. Ahora bien,
hay situaciones donde uno ve que hay información, se difunde a veces la información, en algunos casos en forma por ahí no tan continua y tan insistente, por lo cual quedan algunas cosas en el olvido. Pero a mí, por ejemplo, me preocupa que los niños de 11 años que tienen una vacuna, como es la vacuna contra el virus del papiloma humano, que son las verrugas genitales, y estos, digamos, este virus tiene serotipos que son oncogénicos, es decir, que desarrollan cáncer, como es el serotipo 16 y 18, previene la vacuna contra el virus del papiloma humano la producción de cáncer de cuello uterino, la prevención de cáncer de pene, ano genital y orofaringio. Entonces, es un poco inexplicable que se haya caído la tasa de cobertura de esta vacuna teniendo estos beneficios, y la ciencia ha demostrado que es así. Entonces, digamos, es como que, bueno, nos tenemos que plantear un poco eh, la situación y pensar cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas que tiene la vacunación. ¿La aplicación de refuerzo es la misma vacuna que se da por primera vez o cambia los ingredientes según se No, dice? no, no. Digamos, cada vacuna que está dirigida a un microorganismo particular tiene un esquema. Esos esquemas no vienen de la nada, sino que vienen de estudios científicos controlados. Y ustedes habrán escuchado los estudios fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. Y la fase 4 es la que tiene la aplicación masiva, es decir, donde vamos a tener un gran número de personas vacunadas, y en esas personas vacunadas, con cada dosis que se aplica, hay un protocolo de seguimiento que tiene que seguir el centro de vacunación, que es el control de los ESAVI, que son los efectos adversos relacionados con la inmunización. ¿Qué quiere decir? Que una vacuna aplicada y luego genera un efecto adverso, debe volver la persona vacunada al centro de salud y comunicarlo. Eso se comunica al centro que tiene el programa de vacunación y se estudia minuciosamente qué fue lo que pasó con ese efecto adverso relacionado con la inmunización. Esto está controlado todo el tiempo. A veces puede ocurrir que las personas no consulten. Ahí hablamos de dolor de cabeza, hablamos de erupciones, hablamos de efectos adversos leves o graves o de índole anafiláctico, que por supuesto tienen que ser denunciados y luego estudiados y controlados. Todos los centros de vacunación están preparados para, en el caso de que una persona tenga un efecto adverso, sea visto por el vacunador y referido y actuado en consecuencia con lo que necesita la persona vacunada. Además, después se estudian todas las causas y se ve si realmente ese efecto está relacionado con la vacuna en sí o se deben a otras situaciones. Entonces está controlado y esto forma parte de la seguridad que tienen las vacunas. Los ESAVI son muy controlados y todos fueron controlados. Y si se diera el caso de ser un efecto adverso grave, están todas las herramientas y la disponibilidad como para actuar rápidamente y todo el personal está capacitado para actuar en ese caso. ¿Qué pasa si alguien no se vacunó en la infancia? ¿Puede hacerlo bien de grande? Sí, por supuesto. Nunca es tarde. Nunca es tarde para la inmunización. Puede ocurrir que inclusive, después de mucho tiempo, las personas olviden las dosis. Hay una herramienta en este momento que tenemos, que es el calendario digital, y tenemos la información continua porque todo eso ha mejorado mucho, la información de las dosis aplicadas, y si una persona perdió su carnet de vacunación o no lo tiene registrado, puede recurrir
al carnet digital y tiene allí todos sus datos de las vacunas que ha recibido. Pero vamos a la pregunta en sí. Una persona que no recibió inmunizaciones en su infancia puede tener después la inmunización en la edad adulta. No hay ningún inconveniente con respecto a eso. Hablamos de la infancia porque es la etapa más vulnerable en cuanto a que los niños tienen por ahí una capacidad de respuesta a estos gérmenes un poco más disminuida. Ya con la vida adulta, nuestro sistema inmune se va preparando para defendernos un poco mejor. Pero de todas maneras, por ejemplo, un caso bastante típico, la vacuna contra la hepatitis B, contra el virus de la hepatitis B. En nuestro país, la vacuna, la primera dosis se da a las 12 horas de nacido un bebé, y esto se aplica en todos los lugares donde nacen los niños. Luego tendrá que seguir el cronograma. Supongamos que ese niño en todas sus dosis de refuerzo no las ha recibido y decide, cuando es un adulto, de vacunarse. Y fíjense que cuando ese adulto no está inmunizado, es cuando tiene mayor riesgo, porque el virus de la hepatitis B produce la enfermedad que es una infección de transmisión sexual. Y si ese virus no tenemos las medidas de precaución, como es el uso del preservativo y todos los controles, y no está inmunizado, tiene mayor posibilidad de adquirir una hepatitis en la edad adulta, una hepatitis por virus B, que es una enfermedad prevenible, y si toda la población estuviera vacunada, es un virus que se va a erradicar y que va a quedar dentro de, y esperemos que eso ocurra, dentro de las enfermedades olvidadas. Ahora bien, no se vacunó durante la infancia, obviamente está en riesgo. Tiene una vida sexual activa y está, por supuesto, más susceptible. Se puede vacunar, no hay ningún inconveniente. Se vacuna, se da su esquema de vacunación y ya queda inmunizado y protegido para el resto de su vida. Si una persona tuvo cierta enfermedad como hepatitis B o otra, ¿se puede vacunar después de eso? ¿O no tiene sentido? No, en realidad hay vacunas que mantienen la inmunidad de por vida, o bien haber padecido la enfermedad, porque esa también es otra forma de inmunizarse que tiene el cuerpo humano, ¿no? Entonces, hay anticuerpos que perduran durante toda la vida y no es necesario hacer refuerzo, pero hay otros que caen más rápidamente y necesitan las dosis de refuerzo. Vacunarse otra vez por las dudas, si vamos a qué le va a producir, no le produce ningún daño. Lo que ocurre es que es un gasto inútil, porque está protegido y se gastó una vacuna sin necesidad. Sí hay una forma de controlarlo. Si fue vacunado y tiene por ahí la inquietud, y eso estaría bueno que la población lo haga, de medir la cantidad de anticuerpos que se fabricaron y cuántos tiene para su protección, hay un análisis muy sencillo que dosa la cantidad de anticuerpos contra ese virus que fue generada post vacuna. Entonces, si se dosan esos anticuerpos y tiene un nivel protectivo que nos está cubriendo la posibilidad de, digamos, de contraer la enfermedad si eso no se produzca, tenemos solucionado el problema. Entonces, si tenemos la duda, o bien nos hacemos el análisis, o se vuelve a vacunar. Esto en términos de la jerga médica se llama vacuna sucia, porque en realidad es una vacuna que no se necesita, pero que bueno, en última instancia es mejor que esté vacunada y no que quede con la duda. Para nosotros la mejor vacuna es la que está colocada en el brazo, ¿sí? Porque esto es lo que nos garantiza que el sistema inmune vaya fabricando los anticuerpos para la protección. ¿Cuál crees que es el mayor desafío para generar confianza hoy en la vacunación? Bueno, no cabe duda que con las cifras que les he contado tenemos que hacer algo.
Y ese algo es idear estrategias. Una de las estrategias que yo leí de ciencia, digamos, de algunos equipos españoles, es que proponen, por ejemplo, empezar a educar a los padres. ¿Y cuándo cuál es el mejor momento para educar a los papás? Bueno, obviamente que el embarazo requiere de vacunas. Sabemos hoy que la vacuna de la gripe, la vacuna antitetánica debe estar actualizada, la vacuna contra la tos convulsa o coqueluche acelular tiene que tenerla la embarazada, la vacuna contra el virus sincicial respiratorio. ¿Por qué? Porque a la embarazada, si al contrae la infección, le va a producir un daño grave y probablemente no, pero al neonato sí, al lactante sí, porque es un huésped inmunocomprometido, todavía su sistema inmune no está totalmente desarrollado. Entonces, en esos casos, es conveniente que en la primera consulta del niño sano, que se da al mes de nacido, ya se empiece a hablar en la consulta médica de los beneficios de las vacunas y, digamos, estar derrumbando estos mitos antivacunas que realmente son muy perjudiciales. Entonces, ir preparando con la educación, con la información, con los números a los papás para que tengan y adquieran esa confianza que parece haberse perdido en este país cuando en realidad no teníamos este problema. Entonces, recuperar todo ese tiempo perdido, bueno, es un poco la tarea de todos. Entonces, ir educando a los papás con información y información que sea científica, no información dudosa o sugestiva, porque hay mucha sugestión con todo esto y esto hace daño. La información la tenemos al alcance de la mano hoy con todo lo digital. Si queremos investigar, abrimos la computadora o el teléfono y ahí tenemos las cifras. Entonces, con esa información disponible y accesible, tenemos que difundirlo. Y esto no es ponerse, digamos, en contra de los antivacunas, sino en realidad hacer entender a la población cuáles son los riesgos de tomar estas decisiones de no vacunar a nuestros niños. Entonces, los niños y los adolescentes, y también los jóvenes, las embarazadas, y ni hablar en los mayores de 65 años. Pero además, en nuestra sociedad, y gracias a los adelantos de la ciencia, cada vez más tenemos huéspedes susceptibles. ¿A quiénes llamamos? A aquellas personas que por padecer enfermedades crónicas o enfermedades que deterioran su estado inmune, son mucho más susceptibles de adquirir un virus o una bacteria del medio ambiente, que está siendo altamente transmisible. Y esas personas que tienen esa deficiencia por enfermedades de base tienen mucho mayor riesgo, porque no tienen la capacidad de responder su organismo como una persona sin esas enfermedades previas. Me estoy refiriendo a los pacientes que están bajo tratamiento con cáncer o a aquellos pacientes que tienen tratamientos con biológicos, los trasplantados, por ejemplo. Entonces, parece medio como contradictorio, porque la ciencia avanza en prolongar la vida, tenemos una expectativa de vida mucho mayor y por ende estamos sujetos a tener más enfermedades crónicas que tienen que ser atendidas, pero al mismo tiempo tienen que ir acompañadas por toda una política de inmunización de esos huéspedes para evitar que tengan y contraigan enfermedades que son prevenibles. Entonces acá también tenemos en nuestra sociedad un abanico de personas que están expuestas con aquellas personas que en tiempo y forma no fueron vacunadas o no desean ser vacunadas. Entonces potencialmente
nos convertimos, las personas no vacunadas se convierten en personas que están manteniendo o que elevan el riesgo de aquellos huéspedes mucho más susceptibles. Entonces es bastante complejo, pero esto se soluciona simplemente colaborando y entendiendo la importancia que tiene cumplir con ese calendario de vacunación. ¿Qué significa salir de la OMC, de la Organización Mundial de la Salud? Bueno, en mi opinión personal no fue una buena decisión, porque bueno, yo he citado los estudios que nos hacen llegar la Organización Mundial de la Salud, como esto de que se evitan 4 millones de muertes en niños con las vacunas infantiles cada año en el mundo, y todas las directrices que marca la Organización Mundial de la Salud respecto a un montón de enfermedades, no solo infecciosas, sino también enfermedades relacionadas con otras patologías, como puede ser la hipertensión, la diabetes, etc. No contar con toda esa información y no ser miembro significa no compartir esos conceptos. Y eso, en mi opinión, es preocupante y es grave porque nos aleja de la actualización, nos aleja de los conocimientos a nivel del mundo, y la verdad que no me parece una decisión muy acertada haber salido de la Organización Mundial de la Salud. Hoy en día, ¿qué avances hay sobre la cura del VIH? Bueno, se sigue investigando porque es una meta que está propuesta desde que empezamos a conocer el virus. Pero bueno, no contamos hoy en día con una vacuna todavía de alcance masivo. Sí hay trabajos que han demostrado ser bastante promisorios, pero la verdad que todavía esto no se logró. Pero sí, lo que se logró es poder prevenir en cuanto a afianzar todas las medidas de prevención, como son utilización de métodos de barrera. ¿Qué quiere decir? Bueno, el uso del preservativo, que lamentablemente está teniendo una preocupante tasa de desuso, es decir, los jóvenes y los adultos se resisten, y cada vez vamos viendo que más, en el uso del preservativo barrera, que demostró ser eficiente no solamente para el VIH, sino para todas las enfermedades de transmisión sexual. Yo he hablado de la hepatitis A, de la hepatitis B, podemos hablar de la hepatitis A, podemos hablar del virus del papiloma humano, donde también allí la tasa de vacunación ha descendido mucho. Por ejemplo, las niñas de 11 años, la tasa de vacunación contra el virus del papiloma humano es del 55,5% y en los niños del 50,9%. Y como dije antes, esta vacuna previene cáncer. Entonces, la verdad que esto hace bueno, que las medidas de prevención de barrera no solamente van a beneficiar en no contraer el VIH, sino en todas las otras enfermedades de transmisión sexual. Pero sí cuenta, y gracias a los avances de la ciencia, el VIH con un tratamiento que permite que el virus no se replique y permite estar saludable, mantener el sistema inmune perfectamente sano con el tratamiento. Hoy en día hay tratamientos que son muy beneficiosos, que no traen efectos adversos. Muchos de ellos significa tomar una pastilla por día, y realmente lo que hace es detener la replicación viral y por ende no se cura, es decir, no se puede erradicar del cuerpo el VIH por ahora. Somos siempre optimistas en que en algún momento va a llegar, pero por ahora sí sabemos que tomando una sola pastilla por día se logra que el virus no se replique y no se deteriora la inmunidad. ¿Esto qué quiere decir? Que es exactamente igual que una enfermedad crónica, como podría ser una hipertensión arterial.
donde el hipertenso todos los días tiene que tomar su medicación para no correr riesgos y estar saludable. El diabético, que necesita la medicación todos los días. Y como esto, tantas enfermedades crónicas que requieren un tratamiento diario, pero que garantiza mantener la salud. Bueno, en esta etapa estamos con el VIH. La intención es, una vez hecho el diagnóstico, iniciar el tratamiento en forma precoz. Esto quiere decir que se hace el tratamiento y se le ofrece, se hace el diagnóstico, es un infectado por virus VIH, no ha desarrollado la enfermedad y tiene al alcance la posibilidad de hacer el tratamiento. Nuestro país en esto también fue pionero con la pandemia del VIH en conseguir que el Estado, la salud pública, se haga cargo de los tratamientos. Los tratamientos contra el VIH tienen un costo, son, digamos, costosos, pero la salud pública lo ha hecho extensivo a toda aquella persona que requiere del tratamiento del hospital público, y no solamente eso, sino que también se logró que sea extensivo y obligatorio para la cobertura de las obras sociales y de las prepagas. O sea que toda persona que tiene su diagnóstico tiene el derecho y los organismos de proveerle la medicación en forma gratuita y en tiempo y en forma. Bien. No sé si tiene alguna cosa más para informar. Bueno, un poco el mensaje tiene la intención de generar conciencia. Y la conciencia implica una responsabilidad de vacunar a nuestros niños y a nuestros adolescentes, tendiendo a que estas tasas de vacunación sean más altas. La protección que logramos, repito, no es solamente a nivel individual, sino también a nivel colectivo. Y recalcar e insistir en el mensaje de que las vacunas son seguras, son eficaces y tienen un costo efectivo muy importante, para ir, digamos, de alguna manera derribando estos mitos antivacunas. Y acá, y esto es una reflexión personal, me interesaría convocar también en esta lucha para tratar de promover la vacunación a los educadores. Los educadores tienen el contacto permanente con los papás, que pueden explicar el valor que tienen las vacunas, y además a los niños. Educar a los niños con el concepto de que la vacuna y ese pinchazo es para protegerlos, y no es un acto de agresión, sino de amor y de cariño. Muchas gracias. Al contrario. Bueno, doctora, le damos las gracias, gracias a todos los que participaron, y bueno, esperamos la próxima charla. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días.